Este pasado martes falleció José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. Y justamente ya se están realizando el velorio, digamos, la última despedida que le están dando el pueblo de Uruguay. Estamos viendo ahí algunas imágenes en vivo, esto es allí en el Palacio Legislativo, un lugar muy emblemático y que justamente, es acorde para la despedida de Pepe Mujica. Recordar que esto, digamos, está establecido por protocolo, se le propuso a la familia y por supuesto que accedieron. Y recordar también que sus restos serán posteriormente cremados tal cual él también lo solicitó en vida. Y para conocer un poquito más sobre esto que está impactando de alguna manera a toda América Latina, a la patria grande, como muchos decimos, está con nosotros ya Maximiliano Martínez, historiador, y conocer un poquito más, Maxi, muchas gracias por estar, conocer un poquito más sobre este gran personaje, esta persona tan querida. Faltan, digamos, calificativos justamente para referirse a Pepe Mujica. Y uno de los últimos grandes líderes políticos que tuvo la América Latina. Decías, perdón, para corregir ahí porque cambiamos de micrófono, justamente que este dato de dónde van a ser esparcidas sus cenizas viene a colación de que justamente tenía muy bien él en claro, digamos, qué iba a suceder a partir de su muerte, y es el pedido justamente de que sus restos se cremen, y esto que sumabas, digamos, las cenizas en un lugar tan particular. Sí, que sus cenizas sean depositadas en un árbol donde está enterrada su perrita Manuela, la perrita que tenía de 3 patitas. Tal cual, ¿no? Y que fue tan protagonista quizás como él en múltiples entrevistas que se le hizo, donde siempre estaba la perrita. 22 años lo acompañó. Imagínate, muere con 89 años, estuvo desde muchísimo tiempo en su vida. Es que la vida de Pepe Mujica es la vida de un político latinoamericano de una época que ya probablemente no vuelve y que tampoco sería necesario que vuelva porque es una época compleja. El presidente más pobre del mundo, ¿no? Es lindo justamente, yo cuando leí esta cuestión, decir el presidente más pobre del mundo, y era lindo la definición que él tenía de pobreza, y desde esa definición él no sería pobre. Yeah. Porque justamente él decía que pobreza es aquel que tiene todo y le falta todo. Está bien, y él se autopercibía un neoestoico, y justamente los estoicos necesitaban muy pocas cuestiones materiales para vivir y muchísimas cuestiones espirituales y sentimentales para poder vivir. Entonces, desde ese punto de vista, él no era un presidente pobre, por decirlo así, pero sí desde esta concepción mercantil y capitalista, donde lo material se impone sobre lo espiritual y lo psicológico, y sí, era un presidente pobre. A mí me gusta más decirle un presidente austero, muy austero. Sí, tal cual. Tiene que ver justamente con sus orígenes, su recorrido, digamos, también como militante, como hombre de la política, desde aquellos sectores, digamos, más vulnerables, desde esos lugares, su formación y demás, lo convirtieron en esta persona, en una persona austera. Si se la República Oriental del Uruguay es un hecho de estudio muy importante en la historia de América Latina, porque es el único estado que se conforma y se consolida no teniendo una estructura dominante oligárquica que la construya, ¿está bien? Y eso quizás haya influido directamente sobre toda la historia del Uruguay. Cuando Pepe Mujica nace en 1935, es hijo de una familia muy pobre, ¿está bien? Entre comillas. Su padre muere y él a los 6 años que él tenía, y él se queda al frente de su familia, ayuda a su madre vendiendo flores en el puerto, y desde ahí, desde que se hace grande y termina la escuela primaria, logra imbuirse en toda esta cuestión política y el compromiso político que tenían todos los jóvenes en la década del 50 y el 60. Eso es lo que le permite ingresar primeramente al movimiento anarquista. Hay muchas entrevistas donde él sale diciendo que él es un anarquista libertario, justamente porque luchan contra esa construcción dominante del Estado. Y contra la cuestión del mercado. Y eso lo hace que en la década del 60 y el 70 se comprometa directamente con el movimiento de liberación nacional Tupamaros y forme parte de la cúpula que funda a Tupamaros, que es Huidobro, Sendik y Pepe. Esto hace que aquí aparece otra vez la impronta de la historia uruguaya. Hasta 1972-73, solamente 2 países en América Latina se venían salvando de golpes de Estado y dictaduras. Uruguay era uno y México era el otro.
¿Está bien? Uruguay resiste hasta el 73 y tiene una dictadura que va a estar desde 1973 hasta 1985, justamente el periodo en el que Pepe Mujica es un preso político. ¿Está bien? Está en una cárcel que tuve la suerte de conocerla en un viaje que hice a Uruguay, un viaje de vacaciones, uno de los viajes más lindos de mi vida, porque ahí me permitió conocer la idiosincrasia del pueblo uruguayo. Y estuvo en una cárcel, que es la cárcel de Pasos de las Carretas, que hoy en día es un shopping. Mirá. ¿Está bien? Hay también un video muy interesante donde Pepe va a la cárcel y entra al shopping, y en uno de los locales, un local de ropa de una marca muy conocida, fue la celda donde él estuvo preso durante más de 12 años. Cabe aclarar que estuvo 7 años sin tener contacto con absolutamente nada, hablaba con las hormigas, no tenía un colchón. Él dice que uno de los momentos más felices de su vida fue cuando pudo tener un colchón y un libro para leer. ¿Está bien? Esa construcción de estar 13 años preso y de obtener su libertad gracias a un salvoconducto del presidente en 1985 es lo que le permite liberarse y tomar otro camino que no es el de las armas, y sí el de la democracia, para llegar a tomar el poder entre el 2010 y el 2015 en Uruguay. ¿Cómo se analiza, digamos, esta posibilidad que le da justamente el pueblo uruguayo de llegar a ser presidente? Digo, una persona que justamente ha venido forjando su accionar político desde las guerrillas, desde el enfrentamiento y demás, pero bueno, uno entiende quizás en la distancia que el pueblo uruguayo estaba, digamos, con la mirada hacia otro lugar, y sin embargo le da la posibilidad, digamos, a este sector, al de Pepe Mujica, digamos, de poder liderar el país. Es que el pueblo uruguayo es un pueblo con una impronta y una conciencia social que no la tiene ningún país latinoamericano. Vos partís de ahí. El primer lugar donde votaron las mujeres en América Latina fue en Uruguay. El primer país que toma las 8 horas para los trabajadores es Uruguay. El primer país donde se reconoce un Estado laico de verdad, no como los demás estados latinoamericanos, es Uruguay. No se conmemora la Semana Santa, se conmemora la Semana del Turismo. El Día de Reyes es el Día de los Niños. Entonces toda esta cuestión va conformando esa impronta y ese imaginario que tiene el pueblo uruguayo. Eso ha hecho que el socialismo de verdad, porque se lo tiende a progresar a Mujica, y en realidad él era un socialista de los de la década del 50 y el 60, pueda llegar a la presidencia, porque justamente el socialismo fue transversal a la política uruguaya prácticamente de los inicios de su estado como tal. Entonces eso hizo de que una persona como Mujica, como podría haber, porque pensemos que el primer presidente socialista o de izquierda que llega a la presidencia de Uruguay no es Mujica, también Mujica es el segundo. Y lo fuerte es que sí, el Parlamento uruguayo sí se ha conformado siempre con sectores de izquierda, de derecha y de centro bien definidos. Entonces esa cuestión es lo que le ha permitido al Pepe llegar al poder. Lo sorprendente es que vos fijate, todas las estructuras políticas de Uruguay tienen una impronta bastante altruista, porque ante la muerte de Mujica no ha sido virulenta ni violenta su despedida como ha sido, por ejemplo, desde Argentina hacia él. ¿Está bien? Sí. Todos los sectores políticos uruguayos lo han despedido como el líder político que es. ¿Está bien? Y como él entendía a la política como tal. Nosotros lo vemos pobre y lo admiramos porque vivía en una chacra, tenía un Volkswagen Beetle, una perra de 3 patas, una mujer que había estado con él durante más de 40 años. Entonces, yo creo que se proyecta lo que uno quiere, pero en realidad tiene la posibilidad de hacerlo y no lo hace. Vos fíjate que habló de cuestiones tan profundas como el amor, cuando decía que el amor era una dulce costumbre. Sí. Todo lo contrario a lo que hoy se te dice de que debe ser el amor. Esta cuestión de él percibirse como un estoico, lo llevó a su máxima expresión con su vida. Entonces, eso también es una proyección de cómo el imaginario colectivo del pueblo uruguayo se proyecta sobre los líderes que eligen. Sin duda, Maxi. Bueno, para terminar, además de toda esta impronta filosófica que deja Pepe y por supuesto el legado político y demás, ¿cómo crees que la historia debe o lo va a recordar a Pepe? ¿Cómo lo va a recordar? Como uno de los principales líderes políticos que tiene América Latina en su historia. ¿Está bien? Desde que América Latina es, y yo me refiero a desde el momento en que se produjeron las migraciones de Asia a África y el continente se comenzó a poblar hasta
la actualidad, pasando por el proceso de colonización, conquista, consolidación de los estados, etc. Pepe es uno de los representantes más importantes de su historia, ¿está bien? Y es por lo que dejó a nivel político desde su práctica, ¿está bien? Fue un líder político que lo visitaron otros líderes políticos. Fue el faro y la brújula de casi todo el progresismo latinoamericano que se dio entre 2010 y 2020. Entonces, su impronta, sin lugar a dudas, que en un futuro, esperemos que muy cercano, se proyecte sobre todo el continente. Y digo todo el continente, no subcontinente, todo el continente.